A todos y a todas. A ver, yo voy a ser breve porque yo creo que Aida ha explicado el documento y simplemente comentaros algo un poquito del marco, ¿no? Del marco en el que se da esto. A ver, sabéis que bueno, hay dos marcos que ambos dos marcos plantean la necesidad de la adaptación del teletrabajo en las administraciones públicas a los sectores concretos o a los territorios concretos. Por una parte está el marco del EBEP, que sabéis que se consiguió una negociación con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Una negociación que, bueno, hubo que ponerse un poquito duro en su momento porque ellos, digamos que traían una propuesta que habían cerrado con las comunidades autónomas, entonces querían, pues como que esa fuera, que no hubiera muchas modificaciones. Nosotros, evidentemente, no estábamos de acuerdo desde el área pública confederal de comisiones obreras, entonces forzamos que hubiera, digamos, una negociación más real sobre esta cuestión. Entonces, bueno, pues en su momento ya sabéis que se llegó a un artículo 47 bis del EBEP, que era un poco el marco para luego, el marco que daba una serie de plazos para que las diferentes administraciones y territorios pues adaptaran esa regulación a sus administraciones públicas. Ahí ya se consiguió como uno de los elementos, evidentemente siendo un marco general y básico de obligado cumplimiento y digamos un paraguas básico para todos, había cosas que estaban en un aspecto muy general, pero sí que se considera ahí ya, por ejemplo, el tema este de que los equipos y las herramientas informáticas dieran las diferentes administraciones, que fue uno de los puntos más complicados, porque os podéis imaginar que el gobierno, para poner eso en un artículo básico del EBEP, teniendo en cuenta que esto también lo pasó por las conferencias sectoriales que tiene con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, pues claro, las administraciones tenían problemas con ello porque son ellas las que van a tener que ponerlo, cada una en su ámbito territorial o sectorial, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya se consiguió ahí. Sabéis que también hay otro marco, que es el marco del decreto de la Comunidad de Madrid de función pública sobre teletrabajo en administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, que en este caso fue incluso un poquito antes que lo del EBEP, son del septiembre pasado ambas cosas, donde ahí también se consiguieron este tipo de cuestiones, de que los medios los pusiera la administración. Bueno, esa fue una negociación complicada también del área pública de Madrid, que también desde el sector de enseñanza, pues teníamos, no solo de enseñanza, también de sanidad y de algún otro, la cuestión de que ese decreto tenía que obligar a que las especificaciones de esta cuestión para docentes, y ya os digo, para algún otro ámbito, tuviera que negociarse en las mesas sectoriales. Es verdad que ha tardado, porque han pasado bastante tiempo, pero bueno, hemos conseguido que se cumpla ese compromiso de que se negocie en mesa sectorial, ahora, porque vamos, que todas y todas podréis comprobar que el decreto de la Comunidad de Madrid hay algunas cosas que se nos pueden aplicar, como todo este tema de los medios, otras cuestiones, pero hay otras cuestiones que evidentemente son muy específicas del sector de los centros educativos y del sector docente que tenían que ser negociadas específicamente por las cuestiones que implica, ¿no? Luego, además, sabéis que nosotros en comisiones tenemos varios, digamos, orientaciones o documentos marco de cara a negociar cuestiones que tengan que ver con el teletrabajo. Uno confederal, más genérico, y luego un documento también de la Federación Estatal en relación a las, digamos, los mínimos o las propuestas sobre, en este caso, teletrabajo docente, que ahora remarcaré un poquito las cuestiones básicas que marcan esas orientaciones que, lógicamente, en esta negociación pues, se han tenido en cuenta y se han cumplido, ¿no? Aunque bueno, hay algunas cosas que tenemos también propuestas más detalladas y que y que seguimos teniendo, lógicamente, ¿no? Bueno, en relación a otras comunidades y el desarrollo que se ha ido haciendo, a ver, el teletrabajo en las administraciones públicas sí que se ha ido desarrollando en diferentes territorios. Ya os digo, Madrid fue un poco la primera porque tiene ese interés también en adelantarse, pero se ha ido desarrollando en términos bastante parecidos, siguiendo los elementos básicos establecidos en el EBEP. El decreto de Madrid cumplía esos elementos básicos y, por tanto, no ha habido que hacer muchas modificaciones posteriores, pero es verdad que la regulación que ha habido ha sido general para las administraciones públicas. O sea, lo que es teletrabajo específicamente adaptado, digamos, o digamos, como hemos hecho nosotros, salvaguardando determinadas cuestiones específicas de derechos laborales del sector docente, no hay en ningún sitio. Está desarrollado en general para las administraciones públicas. La diferencia fundamental
entre unas administraciones o sea, entre unos territorios y otros suele ser el tema de los días a los que se pueden acoger los empleados y empleadas públicas al teletrabajo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid marca un máximo de 3 días a la semana, otros sitios lo marcan diferente porque el EBEP en eso, digamos que deja flexibilidad o deja margen para la negociación en cada comunidad autónoma. Evidentemente, como tampoco se nos escapa, ese tema de hacerlo por días, pues lógicamente no tiene sentido para los centros docentes porque tenemos efectivamente una especificidad del horario que puede ser susceptible de teletrabajo en modalidad general, luego comentaremos un poco de modalidad excepcional, y el horario que no. Por eso también la necesidad de la adaptación específica a nuestro sector. Pero nosotros no podemos decir, pues un día a la semana, o 2, o 3, o como han ido haciendo los diferentes territorios para sus administraciones públicas, ¿no? Ya os digo que lo que hay en otras comunidades respecto a teletrabajo docente son alguna cosa puntual en instrucciones, pero que en realidad no está orientada a derechos del profesorado, sino que está más bien orientada a instrucciones de cómo gestionar o organizar el tema de las situaciones que hemos tenido de semipresencialidad, o sea, cosas muy puntuales y muy concretas que no dan un marco, digamos, de derechos laborales o de organización laboral como da y es lo único que hay. Hay una cuestión, ya os digo, varias cuestiones que yo creo que son las más relevantes y que son guías para la hora de negociar teletrabajo en las diferentes administraciones que tenemos, tanto, ya os digo, confederal como federal. Primero, el tema de la voluntariedad y reversibilidad. Eso, digamos, que es un elemento absolutamente central de directrices para cualquier negociación. O sea, quiere decir que a nadie se le puede obligar en situación general a teletrabajar y a nadie se le puede obligar a permanecer en teletrabajo cuando no quiere. Básicamente es el resumen de esto, y que cualquier organización de algo que tenga que ver con teletrabajo tiene que tener la aceptación del interesado, ¿vale? En cualquier caso, eso es una cuestión que es una directriz general y efectivamente en este documento así se plantea, tal cual. Además se plantea en varios sitios, planteándolo primero como concepto de voluntario irreversible, luego planteando cuando se habla de autorización del teletrabajo y tal, siempre habla de un acuerdo en este caso a varios ámbitos, un acuerdo en organización del centro, es un acuerdo general del centro, luego está este tema que os he comentado ya de la autorización del equipo directivo, que nosotros planteamos que no es necesario, porque si ya hay un acuerdo en este sentido como centro, pues ¿por qué lo tiene que autorizar el equipo directivo? Pero bueno, eso ya os digo que ya os explicaba Aida por qué se ha dado así, pero en cualquier caso tiene que venir fruto de un acuerdo y además con una aceptación del interesado y esa voluntariedad y reversibilidad para el interesado. Luego, el tema de que los medios los ponga la administración, lógicamente es otra directriz fundamental, el tema de los medios, los equipos, la formación, las herramientas informáticas, etcétera, eso es central. Y luego una cuestión que es garantía de horario y jornada, ¿vale? De que no van a suponer un empeoramiento de condiciones laborales, tampoco en relación al horario y la jornada, en este caso con nuestros diferentes conceptos de jornada y en nuestro horario. Entonces, eso era algo, lógicamente, una absoluta línea roja que tenía que estar extremadamente salvaguardado. De hecho, en el documento se ha puesto en varios sitios porque no queríamos que quedara ninguna duda y, sobre todo, un punto extremadamente importante es el tema de que eso también quedará salvaguardado cuando el teletrabajo se produce por una situación excepcional. O sea, que aunque el teletrabajo no sea, digamos, en esa regulación general de cuándo se puede dar, quién lo puede pedir, en qué circunstancias, etcétera, etcétera, sino que se nos da una situación excepcional como la que hemos tenido, donde todo el mundo tiene que teletrabajar y no solo por conceptos horarios, sino que es que un centro está cerrado o los centros están cerrados como hemos tenido, que en esa situación tampoco pueda suponer un aumento de jornada o horario del profesorado. Eso era fundamental. Es verdad que nosotros teníamos como propuestas más concretas de cómo organizar el horario en esas situaciones, pero es verdad que el objetivo principal en cualquier negociación en este sentido para cualquier sector, en cualquier parte, es que eso quede salvaguardado y que por eso está también específicamente en ese apartado. O sea, aparte de, porque sabéis que el documento tiene un apartado específico, igual que lo tienen otros, sobre situaciones excepcionales, donde se plantean diferentes cuestiones, y también dentro de ese apartado tenía que estar garantizado que no puede suponer ningún incremento en la jornada y horario del profesorado. Eso es un elemento, digamos, de primer orden. Supongo que tendréis bastante pues, dudas, cuestiones, preguntas sobre otras regulaciones o sobre elementos concretos del articulado, pues que tampoco me voy a enrollar más, entiendo que tendremos ocasión de responder a lo largo de
de la Asamblea. Y por mi parte, de momento, nada más. A ver, yo no sé, por intentar simplificar, aclarar algunas cosas. A ver, es que esta regulación de verdad no cambia la regulación de horarios, ni con sus cosas buenas ni con sus cosas malas, igual que no cambia las reivindicaciones que tiene Comisiones Obreras en relación a los horarios. O sea, quiero decir, esta regulación no es la regulación de horarios del profesorado, no lo hace. O sea, directamente, es que no regula eso. Igual que no regula el horario de los funcionarios, funcionarias o laborales de otras administraciones públicas, su regulación de teletrabajo. No lo cambia, ¿vale? Entonces, eso yo creo que tiene que quedar muy claro. Y de hecho es que queda claro, pero no solo porque quede claro en el documento, sino que es así de base, ¿vale? Porque además queda claro en el documento. Evidentemente, si tú organizas una parte de tu horario en teletrabajo, eso ya no está en tu horario presencial. O sea, es así, porque es que al final, como esto no cambia los horarios, el horario, voy a centrarme en un centro de secundaria que yo creo que es lo que ha generado más intervenciones. Tu horario tiene que sumar 30 horas, 30 horas semanales entre regulares y no regulares, más las 7 horas y media. Y eso sigue siendo así, ¿vale? Ese es tu horario semanal, ¿vale? Con la normativa de horarios que tenemos ahora mismo en vigor. Ya os digo, tanto con lo que nos gusta como lo que no nos gusta, y que sabéis que tenemos reivindicaciones muy potentes que seguimos teniendo sobre la distribución del horario en sus diferentes conceptos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que lo que hace esta regulación es decir, qué parte de ese horario de 37 horas y media, 30 regulares y no regulares, y 7 horas y media de las otras, qué parte de ese horario es susceptible de realizarse en teletrabajo y qué parte no. Eso es lo que hace esta regulación. Y lo dice, esto es susceptible de teletrabajo en situación ordinaria y esto no lo es. Evidentemente, claro que las 7 horas y media son susceptibles de teletrabajo. De hecho, en la práctica ya lo son. Quiero decirte, porque las haces en tu casa o en los huecos que sean. Eso también, y lo que establece es decir, básicamente, ¿qué no es susceptible de teletrabajo? La atención presencial directa al alumnado. ¿Qué es susceptible de teletrabajo? El horario complementario, el horario de distribución, las reuniones, determinado tipo de entrevistas, etcétera, etcétera. Simplemente es, con la regulación de horarios que tenemos ahora mismo, esa parte es susceptible de teletrabajo. Ahora bien, eso es voluntario. Tú puedes hacer esa parte en teletrabajo o no hacerla y nadie te puede obligar. Entonces, yo no quiero hacer esto que es susceptible de teletrabajo, o sea, que podríamos llegar a un acuerdo para hacerlo en teletrabajo, yo no quiero hacerlo en teletrabajo. Y no lo haces. Y no lo haces. Es voluntario. Con lo cual, no tiene mucho sentido que, quiero decir que yo entiendo esos reparos, sobre todo con la administración que tenemos, claro que sí, nosotros también los tenemos, por eso hemos mirado el documento con lupa y hemos establecido modificaciones en el caso de que hubiera habido que hacerlo. Es decir, ¿cómo van a querer hacer con esto una ampliación del horario de los docentes cuando cualquier docente puede decir que no quiero? O sea, quiero decirte, es que es así. O sea, y luego la cuestión es que evidentemente el hecho del horario que es susceptible de teletrabajo, que es la parte que ya os digo que eso es lo que sustituye a lo que en otras administraciones es 2 días a la semana, 3 días a la semana. Nosotros no lo podemos hacer por días, tenemos que hacerlo de otra manera, porque no tendría sentido que nosotros pusiéramos una regulación que dijera un docente puede hacer 2 días a la semana de teletrabajo. No tendría sentido, tiene que estar definido de otra manera. De aquí esta regulación. Pero, ¿qué es a lo que puede dar lugar esa parte que sí es susceptible de teletrabajo? Puede dar lugar a situaciones individuales, o sea, actividades que tú digas, yo esto lo quiero hacer en teletrabajo, o situaciones más colectivas, por ejemplo, en un departamento, que quiera organizar según qué cosas en teletrabajo, siempre y cuando todo el mundo quiera y todo el mundo lo acepte. Básicamente, o sea, puede dar lugar a ese, digamos, derecho individual o derecho, digamos, colectivo cuando hay acuerdo, pero sin olvidar que es voluntario, absolutamente, ¿vale? Y luego, las situaciones excepcionales están claramente definidas. Están claramente definidas. De hecho, lo que pone es razones de emergencia sanitaria u otras circunstancias de fuerza mayor que impliquen la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en centros docentes. O sea, no es que estemos, o sea, quiero decirte, está muy acotado. Es una situación que impida que haya ninguna actividad presencial en un centro docente. Eso es lo que dice como situación excepcional. Y esa es la parte
que tiene también una regulación, que es lo que dice que en ese caso se regula de otra manera, pero en cualquier caso tampoco puede suponer un incremento de la jornada laboral de los docentes, punto extremadamente relevante para ese tipo de circunstancias excepcionales. Y luego, un comentario que voy a hacer muy cortito es, a ver, nosotros, esta federación, tiene un compromiso en su plan de acción aprobado en el Congreso, que es, primero, hay digamos, o sea, el sindicato tiene legitimidad para negociar. Faltaría más. O sea, porque si no, tenemos un problema. Si el sindicato se para cuando estamos en un proceso de estas características, claro que tiene legitimidad para negociar. Y lo que tiene esta federación como compromiso en el pasado y en el plan de acción aprobado en el Congreso nuevo es que cualquier cosa que el sindicato negocie se somete a una consulta vinculante. Entonces, quiero deciros, eso es lo que vamos a seguir. Yo aquí puedo decir, y me puedo pelear con quien sea, con Alberto, con Marian, con quien sea, diciendo, no, no, es que la posición tiene que ser esta. Ya, pero es que nuestro plan de acción es que si firmamos o no firmamos después del proceso, lo sometemos a una consulta vinculante. Y es lo que estamos haciendo. Porque está en nuestro plan de acción, votado y aprobado en el Congreso.